Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. La emotiva publicación de Gökberk Demirci, ¿se abren viejos álbumes de recortes? Gökberk Demirci uno de los actores más queridos de la televisión turca, acaparó titulares con una misteriosa publicación en sus redes sociales. Conocido por sus emotivas y profundas palabras, el actor en esta ocasión utilizó expresiones que sorprendieron a sus seguidores, recordando el pasado con un sutil reproche. Si bien no mencionó nombres ni sucesos concretos en su publicación, el significado entre líneas se convirtió rápidamente en tema candente en la prensa sensacionalista. Un mensaje que rompió el silencio. Las líneas de Gökberk estaban escritas con un estilo poético. Sus seguidores interpretaron el mensaje como una página secreta de un diario. Las frases, en particular, que evocaban una sensación de pasado inconcluso, se interpretaron como una referencia del actor a una relación pasada. Aunque no se mencionó ningún nombre explícitamente, la intensidad emocional del mensaje reavivó las especulaciones sobre su pasado con ***. Inundación de comentarios de los fans. Miles de comentarios inundaron las redes sociales minutos después de la publicación. Algunos argumentaron que se trataba de una pura explosión emocional, mientras que otros interpretaron las palabras de Gökberk como un reproche a Özge. El tono melancólico y las alusiones al pasado, en particular, plantearon la pregunta: ¿se está abriendo de nuevo la puerta a una historia sin fin? Muchos fans afirmaron que la publicación del actor revelaba una faceta vulnerable de sí mismo. Comentarios como: no es solo un actor, es una persona que comparte sus sentimientos con valentía, fueron prominentes. Desde la perspectiva de la prensa. La prensa sensacionalista tampoco ignoró el mensaje de Gökberk. Algunos periodistas interpretaron las palabras del actor como un reproche poético, mientras que otros lo interpretaron como una estrategia puramente profesional. Surgió la pregunta de si se trataba de un arrebato emocional o de una astuta estrategia para llamar la atención. El hecho de que Gökberk compartiera la publicación en un momento en que ganaba prominencia con sus nuevos proyectos reforzó estas teorías. El silencio fue la mayor respuesta. El hecho de que Gökberk no hiciera ninguna declaración tras la publicación alimentó los rumores. No respondió a las preguntas de los fans ni aceptó solicitudes de entrevistas de la prensa. Esta actitud creó aún más misterio. Su decisión de no borrar la publicación se interpretó como su decisión de dejarla abierta a la interpretación. Este silencio fue interpretado de forma diferente por cada uno de sus fans. Algunos dijeron: puso su dolor por escrito, no hay necesidad de que hable, mientras que otros dijeron: está manteniendo la conversación deliberadamente. Acusaciones contra Özge Yaz. Aunque Gökberk no mencionó nombres, se rumorea en la prensa sensacionalista que este mensaje estaba dirigido principalmente a Özge Yaz. La relación de años de la pareja fue una de las historias de amor más comentadas de la televisión. Tras su ruptura, surgieron innumerables preguntas: ¿se han reconciliado o volverán? Esta publicación reabrió el debate. Algunos fans comentaron:
estas palabras definitivamente van dirigidas a Ozge, mientras que otros fueron más cautelosos y dijeron, anhelar el pasado no tiene por qué estar dirigido necesariamente a una persona específica. Almohadilla, almohadilla, el lado vulnerable de un hombre que parece fuerte. Goldberg, quien interpreta personajes duros, fuertes y decididos en la pantalla, reveló su lado emocional con esta publicación. Esto sorprendió a quienes lo conocen de la pantalla. Sin embargo, sus seguidores más cercanos conocen la escritura del actor y su interés por la escritura. Las frases cortas y los versos poéticos que ha compartido durante años han demostrado a sus fans que es un hombre que vive con sus emociones. Esta última publicación fue más conmovedora que todas las anteriores, porque entre líneas se esbozaba una historia inconclusa. Almohadilla, almohadilla, opinión pública dividida. Este hecho generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos expresaron su apoyo a Goldberg, diciendo, es libre de escribir lo que quiera, comparte sus sentimientos como todos nosotros. Otros criticaron al actor, diciendo, alguien que se dirige a un público tan grande debería ser más cuidadoso. Estos comentarios no son del todo injustos, sobre todo considerando la creciente interacción que generan las publicaciones de las celebridades en redes sociales. Almohadilla, almohadilla, ¿estrategia o sinceridad? La respuesta a esta pregunta sigue sin estar clara. Algunos periodistas sensacionalistas interpretan el mensaje del actor como pura sinceridad, mientras que otros lo ven como una estrategia de marketing emocional. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura, el nombre de Goldberg de Mirchi ha sido tendencia durante días. Almohadilla, almohadilla, conclusión, el poder de las emociones. Goldberg de Mirchi logró movilizar tanto a sus fans como a los medios de comunicación con un solo mensaje. Quizás fue un reproche, quizás un anhelo, quizás simplemente un desahogo. Pero sea cual sea el motivo, esa publicación resonó en la gente. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.